En el análisis de correlaciones, las variables tienen que ser cuantitativas. Utilizamos Pearson cuando las dos variables que intentamos medir su asociación descriptiva, obviamente, pues son cuantitativas continuas. Y utilizamos Spearman cuando al menos una de las dos es de tipo cuantitativo de intervalo. Basta que una de las dos, y si es multivariante, una de las que sean, sea cuantitativa de intervalo, es decir, no continua, ya no podemos utilizar Pearson, tenemos que recurrir a Spearman. Eso sería, en principio, lo que yo les recomendaría y es lo que había que decir. Por tanto, aquí la solución que nos pide es decir que esto es un análisis de correlaciones, ¿verdad? Y más concretamente de correlaciones Pearson. Vamos a la siguiente. Dice, se quiere saber si hay asociación entre el tiempo que pasa al comensal en el restaurante, medido en minutos, y el gasto que efectúa en el mismo, medido en euros, dice aquí. Di la técnica y el estadístico. Pues bien, vamos a ser sistemáticos, vamos a hacernos las preguntas. ¿Cuáles son las variables? Las variables son el tiempo que pasa al comensal, esa es una, en el restaurante, y la otra es el monto del gasto. Tengo dos variables. ¿De qué tipo son estas dos variables? Pues estas dos variables son de tipo continuo, son números reales en los dos casos. Tengo el tiempo y tengo el gasto. Bien, ¿qué tipo de relación tiene estas dos variables? Vamos a ver. Se quiere saber si hay asociación entre el tiempo que pasa al comenzar en el restaurante y el gasto que efectúa en el mismo. La expresión esta asociación, relación, vamos a entenderla como relación descriptiva. De lo contrario, tendría que decir determina, influye, causa, o el tiempo, el gasto está en función del gasto, perdón, el gasto está en función del tiempo. Si yo digo esto último, estaría expresando una causalidad, pero si digo tal cual está aquí escrito, estamos expresando una relación meramente descriptiva entre estas dos variables. Por tanto, ¿cuál sería la técnica estadística que ayuda a solucionar este problema? Pues otra vez la misma, con un análisis de correlaciones y además utilizaría el estadístico Pearson de nuevo. Vamos a la pregunta 15. Bien, sí, les iba a enseñar después se las enseño. Se quiere resumir las 1000 reclamaciones que tiene una agencia de viajes al año en un número menor, de tal forma que sus tipos puedan ser identificados. Nombra la técnica y los estadísticos. Bien, es Pearson otra vez, pero existen correlaciones con independientes. Algo así como Pearson. Hay una pregunta por parte de Juan. Entonces, cuando estamos utilizando correlaciones, nunca se puede demostrar causalidad haciendo un análisis de correlación. Estoy volviendo a la pregunta 14, ¿verdad? Entonces, Juan pregunta que, oye, que no puedo demostrar causalidad con Pearson, con correlaciones. No, no podemos demostrar causalidad. En cualquier caso, si la correlación fuese superior a 0,3, cabe presuponer que hay algún tipo de relación de causalidad, pero no porque la correlación de Pearson lo demuestre, sino porque normalmente cuando hay dos patrones de respuesta con un nivel de similitud tan elevado, normalmente suele pasar que existe algún tipo de relación de causalidad entre ambas. Si no, estaríamos ante un problema de colinealidad. Es decir, estamos utilizando dos variables que son aproximadamente similares para medir el mismo evento. Si eso no sucede, por ejemplo, mido la duración en minutos y lo mido en fracciones de horas, bien, o fracciones de días. Estos son dos variables distintas, pero estoy prácticamente usando el mismo tipo de medición. Por tanto, me va a salir una correlación elevadísima, prácticamente cercana al uno. Y no existe relación de causalidad,
sino que sencillamente son dos variables muy parecidas que se comportan en este caso exactamente igual. Bien, las correlaciones no sirven para demostrar causalidad, sirven para demostrar asociación estadística, relación estadística entre varias variables. En la pregunta 15, la respuesta efectivamente, como dice José, es un análisis factorial exploratorio. ¿Por qué? Porque el análisis factorial exploratorio tiene varios objetivos. En primer lugar, resumir la información. En segundo lugar, identificar las variables subyacentes. Y en tercer lugar, pues transformar estas variables originales en variables de tipo cuantitativo, que pueden utilizarse como si fuesen variables cuantitativas continuas. Eso es para lo que sirve un análisis factorial. ¿Por qué? ¿Dónde ves tú la clave? Sí, yo sé que para la solución de esta pregunta no vale tanto esa secuencia de preguntas, ese, esa especie de algoritmo de preguntas que yo les planteaba, ¿no? Identifica la variable, describe las variables, di la relación entre las variables y finalmente encuentra, receta la técnica adecuada. Bien, en el caso de la R5, la respuesta que estábamos dando a la pregunta 15, sí es verdad que no me sirve demasiado. Pero entonces, ¿dónde está la clave? ¿Por qué crees que es en un análisis factorial exploratorio? Pues por las características de la técnica, para lo que sirve, la finalidad del análisis factorial exploratorio. ¿Cuándo hacemos un análisis factorial exploratorio? Nosotros hacemos un análisis factorial exploratorio cuando tenemos, por ejemplo, un listado, un conjunto de variables, que a lo mejor son 20, son 10, y son demasiadas. Es una dimensionalidad, se diría, excesiva para que nosotros podamos operar y podamos manejar y podamos comprender, ¿no?, la información. Bien, ¿qué es lo que hago? Pues yo aplico un análisis factorial exploratorio. Que conste que las variables sobre las que yo aplico el análisis factorial exploratorio como mínimo tienen que ser cualitativas ordinales. Yo no puedo aplicar un análisis factorial exploratorio sobre variables cualitativas nominales, pero sí a partir de cualitativas ordinales. ¿Por qué? Porque de esa manera esas 20 afirmaciones, esas 20 variables, esas 10 variables, las que tengan que ser, cuando yo aplico el análisis factorial exploratorio, lo que hace es resumirme la información. Esas 10 variables o 20, las que sean, me las resume y me las deja a lo mejor en 3 factores. Es decir, lo que hace el análisis factorial es medir la intercorrelación entre las variables para ver qué tienen de común estas variables. Y cuando detecta que dos variables son muy parecidas, por ejemplo, que cuando el encuestado dice estoy enfadado porque no me ha gustado el servicio, pues esto correlaciona mucho cuando el encuestado dice es que estoy muy disgustado con el servicio, pues si estas dos afirmaciones presentan un nivel de correlación muy elevado, pues lo que hace el análisis factorial exploratorio es agruparlo en un único factor. Ese factor que se genera es una tipología. Esa es otra clave. Aquí en la propia expresión del problema, ustedes ven que dice, se quiere resumir las 1000 reclamaciones que tiene una agencia de viajes al año en un número menor, de tal forma que sus tipos, es decir, quiero conseguir una tipología. ¿Qué es una tipología? En una tipología, los individuos, las respuestas de los individuos, en este caso serían las reclamaciones de los individuos, no pertenecen a ninguno de estos factores en exclusiva total y absoluto, sino que pertenecen en un grado de aproximación determinado. Eso es otra de las claves, esa es la diferencia fundamental entre una tipología y una segmentación. En una segmentación, los casos, las reclamaciones, las respuestas, los individuos, se asignan en exclusiva a su segmento. Si fulanito se asigna un segmento, se asigna todo fulanito, no lo partimos en cachitos, ¿no? Las reclamaciones, sin embargo, sí. Si yo hago una segmentación, las reclamaciones se asignan a segmentos de manera exclusiva, pero si hago una tipología, que es lo normal, porque normalmente hago segmentaciones sobre individuos y hago tipologías de ideas, de conceptos normalmente, pues lo que hago con las reclamaciones es que algún tipo de reclamaciones pues van
a un factor y otro tipo de reclamaciones son resumidas por otro factor. Fíjate que yo no solo reduzco la dimensionalidad del problema, que es la dimensionalidad, se los recuerdo, el número de variables que tiene un problema. Reduzco de las 20 iniciales, pues se me quedan, o en este caso de las 1000 iniciales reclamaciones, al final se me quedan, mira, todo esto se resume en 5 tipos de reclamaciones. La gente que venía de mal humor, la gente que se enfadó en el establecimiento, la gente que no pudimos atender sus necesidades y no cumplimos con sus expectativas, la gente que se sintió defraudada y, y la gente que no tenía ningún motivo racional para reclamar. Bien, pues al final las 1000 reclamaciones se resumen en estos 5 tipos. ¿Qué consigue el análisis factorial exploratorio? Reducir todas estas 1000 reclamaciones. Pero no solo eso, consiste hacer tipologías, es decir, identificar dimensiones subyacentes, es decir, contenidos, ingredientes comunes, comunalidades dentro de lo que es el espacio de estas 1000 reclamaciones. Y además de eso, ¿qué consigue? Que estos factores que yo extraigo, pues pueden ser operativizados, pueden ser utilizados como si fuesen variables de tipo cuantitativo continuo. Eso es para lo que sirve el análisis factorial exploratorio y para eso podría ser empleado en el caso de la pregunta o la respuesta 15. Sí, efectivamente, José adelanta que la 16 lo mismo. Dice, se quiere identificar las dimensiones subyacentes en una escala de actitud tipo cualitativa ordinal cuya base de datos tiene una escala de 100 registros. Bien, efectivamente, en este caso también aplicaría un análisis factorial. Em, ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo aquí pues una base de datos que tiene unas dimensiones y las quiero resumir. Se trata de una escala de actitud. Esa escala de actitud a lo mejor tiene, pues yo qué sé, a lo mejor 30 afirmaciones. Y yo de las 30 afirmaciones quiero resumirlas, pues que se quede en un número reducido, 3, 4, en 5, en 10, en 15, ¿no? Pero desde luego en un número más manejable, más gestionable que lo que son los 100 registros. Esa sería, digamos, la utilidad práctica de un análisis factorial exploratorio. Y la R9 le sucede aproximadamente lo mismo. Volvemos atrás. Dice, se quiere resumir la información suministrada por una determinada escala de un cuestionario, identificando las dimensiones subyacentes y transformando las variables en tipo continuo. Aquí está expresado las 3 finalidades del análisis factorial exploratorio. Por tanto, ni en la R9, ni en la R15, ni en la R16 hemos seguido la secuencia prometida, la secuencia de preguntas para poder hallar el mejor ajuste entre las características del problema y las características de la herramienta. Pero la clave de solución, los indicios que me permiten a mí recetar como adecuada la herramienta estadística consistente en análisis factorial exploratorio es precisamente pues esto, ¿no? El hecho de que tiene esa triple utilidad. Bien, antes de terminar, hemos acabado lo que es nuestra práctica, nuestro ejercicio de identificación de la mejor ajuste entre técnica y problema. Les puedo mostrar el PowerPoint que viene a continuación. Esto es un ejercicio que haremos posiblemente la semana que viene, en un momento dado, o se lo doy yo hecho en una píldora audiovisual, lo pensaré mañana, que consiste básicamente en caracterizar las herramientas, ¿no? Se trata de hacer un esquema muy sencillo de estas herramientas, aunque mucho de esto les aparece a ustedes en el capítulo 2 en 2 tablas muy concretas, en la tabla 1 y en la tabla 2 del libro de práctica. Se trata de que ustedes caractericen estas técnicas para que puedan después recetar la mejor técnica para los problemas que vayan viniendo, ¿no? Entonces esto o se los grabo en una píldora audiovisual y lo cumplimento yo mismo, o es lo que nos va a servir la semana que viene en clase, ¿no? Entonces acaban de pasar 15 minutos y